Tenemos el gusto de contar con nosotros el día de hoy con Mariana Yumbay. Ella es asambleísta por Pachacutic. Doña Mariana, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes con toda la ciudadanía. Señor asambleísta, ¿cómo van las cosas en la asamblea? Estamos viendo marchas y contramarchas a favor y en contra del régimen y todo esto por la Corte Constitucional. Ustedes aprobaron las leyes. ¿Cuál es el ambiente que se vive allí? Bueno, yo debo aclarar a la ciudadanía, yo no apoyé esas leyes, yo voté de hecho en contra porque había varias inconstitucionalidades, de manera que oportunamente hice las correspondientes observaciones, propuestas para eliminar esas inconstitucionalidades y salvar las normativas. Sin embargo, no se acogieron sino algunas palabras y ahí están las consecuencias, de manera que a lo largo de la historia no hemos tenido lo que está ocurriendo ahora, casi ya 40 demandas de inconstitucionalidad. En ese sentido, yo saludo la decisión, en este caso de la Corte Constitucional, de haber admitido me parece que 4 demandas de inconstitucionalidad y ha adoptado estas medidas como es la suspensión provisional de ciertas disposiciones que son totalmente violatorias, diríamos. Sin embargo, hay que esperar cuál es la decisión final. Viene una audiencia, van a tener posibilidad de escuchar a todos los sectores, va a poder ir el Ejecutivo, van a poder ir también, nosotros podríamos ir y la ciudadanía más aún, quienes están siendo afectados con estas leyes. Posterior a aquello saldrá la correspondiente sentencia donde podrán aceptar y consecuentemente declarar la inconstitucionalidad, puede ser de todas estas 3 leyes o a su vez pueden ser de ciertos articulados, depende cómo analice, pero tiene una gran tarea la Corte Constitucional cumplir con lo que establece la misma norma. Este es el órgano de control de constitucionalidad, de hacer la interpretación de la norma constitucional, así que nos queda a los ciudadanos, a los representantes de las distintas funciones, respetar la decisión y la Corte Constitucional tiene que actuar sin presión de nadie. Lo mínimo que debemos esperar de todos los actores es respetar su autonomía y la independencia que debe caracterizar a la Corte Constitucional, porque esa actuación en el marco de la independencia también garantiza una plena vigencia de la democracia. Lo otro sería, si queremos controlar tal vez desde el Ejecutivo a este órgano, eso evidencia un afán de imponer una dictadura, diríamos, o sea, imponer el autoritarismo, y eso no es posible en un Estado constitucional de derechos y justicia como el que nos encontramos. Doña Mariana, ¿y usted cree, sinceramente, que la Corte Constitucional soportará la presión? Porque, utilizando términos coloquiales, le hicieron cargamontón en las redes sociales la semana pasada, y ahora se anuncian marchas. ¿Usted cree que la Corte como organismo va a mantener cohesión, va a poder aguantar la presión o empezará a resquebrajarse? Yo pienso que ellos deben ajustarse a la Constitución de la República, pensar que en ellos está la esperanza de que se actúe precautelando los derechos de todos los ecuatorianos. En ellos está garantizar una plena vigencia de una democracia. Entonces, ellos no tienen que sucumbir ni ante la presión, ni intimidación, ni persecución. Esperemos que actúen en el marco del derecho. Es lo único que aspiramos todo el pueblo ecuatoriano, y no se dejen intimidar y no digan, tal vez no actúen cuidando su espacio, su puesto de trabajo. Ellos tienen que entender que están en la mirada de los casi 18 millones de ecuatorianos, y no solo de los ecuatorianos, sino a nivel internacional. He visto, por ejemplo, el pronunciamiento de varios representantes de los organismos internacionales, como es la relatora especial, por ejemplo, sobre la independencia de magistrados y jueces. Han manifestado su preocupación de esta intromisión, de esta presión que están sufriendo los jueces. Así que hay
respaldo, no solo de los ecuatorianos, sino a nivel internacional. Aspiremos que actúen y no se dejen presionar. Lo único que esperamos, como acabo de señalar, es que hagan prevalecer lo que dice la Constitución de la República. Doña Mariana, lo que usted dice tiene mucha validez, pero no es tan sencillo cuando, y ojo, me pongo en el rol de un miembro de la Corte Constitucional, no es tan sencillo cuando vi que desde el Ejecutivo, perdón, desde la Asamblea, perdón, se posesiona a mis suplentes. Ya están allí. Es como que si estuvieran calentando para entrar al cambio en esta cancha de la política. Entonces, es medio complicado, ¿no cree usted? Yo también he tenido la suerte de ser jueza de la Corte Nacional de Justicia. De hecho, siempre hay presiones, pero ahí prevalecen los principios, la coherencia y el conocimiento, de manera que yo todavía tengo la esperanza de que los jueces van a actuar de manera correcta, independiente, con total autonomía, y que ni eso ni nada les obligue o les doblegue para decidir tal vez en contra de lo que dispone la Constitución de la República. Doña Mariana, y le hago otra pregunta, pero me cambio de eje. Ya dejo por fuera la Corte, ahora me voy con el Ejecutivo. ¿A usted le llama la atención el accionar del presidente Noboa, que sospechosamente nos recuerda el accionar del presidente Correa? Tanto así que el expresidente Correa coincide con el actual mandatario en decir que la Corte Constitucional tiene mucho poder, ¿no? ¿Qué lectura le deja eso a usted? Bueno, la lectura es clarísima, los dos son iguales y creo que el actual es repotenciado, o sea, es así de fácil. Yo veo muchas de las acciones del actual mandatario y me recuerda precisamente al anterior presidente que quiso controlar todo, quiso controlar la función judicial, quiso controlar la Corte Constitucional, quiso controlar el CNE. Eso no es bueno, eso se llama dictadura. Nosotros hemos caminado largos años para salir de la dictadura, para, entre comillas, lograr la independencia y construir un Estado constitucional de derechos y justicia. Hay que entender que el Ecuador no es una hacienda, no es una empresa privada, sino es un Estado donde hay parámetros, hay un límite, y el límite es lo que está en la Constitución, lo que está en los instrumentos internacionales, y bajo aquello hay que actuar. Entonces, sí me trae a recordar que efectivamente, como digo, se parecen muchísimo y yo diría repotenciado. Acuérdese qué es lo que ha ocurrido con el señor que acaba de nombrar. Hay un rechazo del pueblo ecuatoriano y precisamente por ello no han podido ganar las elecciones que se han presentado, ¿no es cierto? Porque el pueblo ecuatoriano es sabio, no les gusta y no quieren tampoco que se actúe en el marco del irrespeto de las normas constitucionales. No es correcto que se pretenda violentar los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, y en ese marco yo más bien al presidente invitaría y a todos que se dediquen a trabajar. Miren, la salud está totalmente desmantelada, los recursos económicos no se le asignaron, ha sufrido el recorte, al contrario. Imagínense en la historia, creo que no me acuerdo de haber conocido casos en que los pacientes son los que tienen que proveerse de alimentación. Los que proveen alimentación están impagos 9 meses. Los que garantizan la limpieza de la misma forma, los proveedores del Estado están impagos, algunos más de un año. Los centros privados que dan el servicio de diálisis también. Entonces son esos temas en los que debería concentrarse y no llamar a la ciudadanía para ir en contra de la Corte Constitucional, que es el único órgano que todavía, yo diría, está gozando de la independencia y quizás es el órgano en cual todos los ecuatorianos están confiando. Señora asambleísta, le hago una última pregunta aquí, quizás. A ver, las preguntas son 7, ¿no? Faltan los anexos, todavía no los conocemos, tienen que seguir el orden, tienen que ir a la Corte los analiza, va a dar un pronunciamiento, pero eso tiene que al final recaer en la Asamblea. ¿Usted cree que allí al fin encuentre cohesión la parte opositora al actual régimen para ver si hace sentir su peso?
o cree usted que ya está la aplanadora en acción y ya no hay de cómo ADN va a pasar porque va a pasar? Efectivamente, esta consulta tiene que ir primero a la Corte Constitucional y lo que podría decir hasta el momento ha funcionado la aplanadora y precisamente a los que pensamos distinto, a los que estamos a la otra orilla, pensando siempre en actuar coherentemente y defendiendo los derechos de los ecuatorianos, simplemente no pesan, no escuchan y precisamente por eso ahora están con 3 y 4 leyes que tienen un sinnúmero de vicios de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? En la historia se había visto tantas demandas en la Corte Constitucional. Así que después llegará a nuestras manos y lo que debo decir en relación a las preguntas, me parece terrible que no se termine priorizando otros temas. Otra vez llevar a una consulta popular es un desgaste para el pueblo ecuatoriano también y es un desgaste económico. Imagínese votar 60 millones de dólares que tranquilamente podría servir para otros menesteres como es el área de salud que acabo de señalar que está en crisis. Se plantean preguntas que ya el pueblo ecuatoriano lo dijo no en las urnas. Por ejemplo, el tema del trabajo por horas. ¿Por qué se empecinan en precarizar el trabajo de los ecuatorianos? ¿Por qué? También el tema de los casinos me parece un contrasentido. Supuestamente estábamos quejándonos de la inseguridad, que hay que acabar con el narcotráfico, con el lavado de activos y otros delitos y resulta que contrariamente queremos volver a implementar los casinos cuando todos sabemos que esos son los espacios que posibilita la consumación de un sinnúmero de delitos como el tráfico de drogas, el lavado de activos, la prostitución, la trata de personas. O sea, por Dios, entendámonos o sean coherentes, ¿no es cierto? Y los otros temas, por ejemplo, convertir a la Corte Constitucional en un sujeto de juicio político de la Asamblea Nacional me parece totalmente desatinado. No quiero discriminar, pero realmente en la Asamblea hay personas que no tienen conocimiento del marco del derecho. ¿Cómo pueden ellos resolver y terminar diciendo váyanse a la casa a los jueces cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias ha dicho que la Corte Constitucional tiene que gozar de una autonomía, de una total independencia y eso es parte de la democracia, Mariana, ¿no es cierto? me permito interrumpirlo, lado, disculpa, ya se nos está acabando el tiempo, pero usted lo último que dijo me encantó. Me gustaría comprometerla por una próxima entrevista porque quisiera analizar el accionar de la Asamblea. Ojo, ya no hay financiamiento para los partidos políticos, entonces debería de mejorarse la calidad de los asambleístas, de sus compañeros. Y es un tema que me encantaría abordar con usted, si es posible. Encantado de la vida. Solo quiero dejar claro que varias preguntas que se están planteando dentro de la consulta popular no es el camino a través de la enmienda, es a través de la Asamblea Constituyente. Eso dice la norma constitucional. Desde ahí estamos nuevamente violentando la Constitución de la República. Por mí, encantado de la vida atender vuestra invitación. Más bien, muchísimas gracias por el espacio. Listo, Mariana, que tenga un feliz feriado. Ella fue la Muchas asambleísta gracias. de Pachacuti, Mariana Yumbay, a quienes agradecemos por su presencia.